Soy Javier Fernández Galeano, soy becario Juan de la Cierva en el Instituto de Historia de la Medicina López Piñero. Hice un máster de Historia en The New School en Nueva York y luego un doctorado en Historia Latinoamericana en Brown University, y de allí hice un par de años de enseñanza tanto en Brown University como en Connecticut, en Wesleyan University, y este es mi segundo año en el instituto. Yo formo parte del grupo llamado Clínica de la Subjetividad, dirigido por el profesor Enric Novella y con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que analiza cómo en las décadas centrales del siglo XX, a medida que se desarrollaban, cambiaban, fluctuaban las definiciones de la psicopatología, los sujetos que eran intermediados o apelados por esas categorías patologizantes expresaban su propia experiencia y internalización o rechazo de esas categorías patológicas. En mi caso, sobre todo, yo trabajo desde la historia de la sexualidad y el género, fundamentalmente lo que hoy en día llamamos la población LGTBQ, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, personas queer, no binarias, etc. En las décadas centrales del siglo XX, de los años 40 a los 80, tanto en Latinoamérica como en España, que sería el periodo del franquismo. Mis aportaciones al grupo vienen de la investigación de archivo que llevo a cabo desde esa perspectiva y con esa temática. En aproximadamente la última década he ido recopilando expedientes de diferentes tipologías, tanto judiciales como psiquiátricos, como de prisiones, que testimonian los efectos de la violencia estatal sobre personas que fueron identificadas y perseguidas en base a su disidencia sexual y de género. En Argentina he trabajado con expedientes del Instituto de Criminología, expedientes de soldados acusados de homosexualidad, de prisiones, de censura. En España igualmente he recopilado fundamentalmente los expedientes de vagos y maleantes y peligrosidad social en múltiples ciudades, desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, en Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao. Y más recientemente, el año pasado, gracias a la intermediación del director del Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana, hemos podido tener acceso a los expedientes de peligrosidad que se iniciaron en Valencia en los años 70 y que constituyen un acervo fundamental y de hecho único para poder rastrear las formas de vida de las minorías sexuales en el tardofranquismo y los inicios de la transición. No solo nos hablan de las categorías forenses, del tipo de violencia sexual que ejercían los forenses, que por ejemplo forzaban un examen rectal, un examen del cuerpo, una imposición de géneros binarios, una lectura de la corporalidad, de la gestualidad, de la voz, para utilizar la categoría de afeminado, sino que estos expedientes también nos hablan de la resiliencia, de la capacidad de encontrar la alegría, la comunidad, el disfrute sexual, la propia construcción cultural de un lenguaje disidente de esas comunidades que llamamos maricas o de lesbianas, etc. En ese periodo hay fiestas, hay encuentros, hay lugares de cruising, etc. Gracias a ese tipo de fuentes también estoy colaborando con personas que fueron reprimidas para dar a conocer ese episodio a la vez tan oscuro pero tan brillante o tan lleno de ilusiones a veces perdidas, a veces con una consecución concreta, y estamos haciendo actividades de divulgación a través de diferentes plataformas. En el caso de Argentina utilizamos o colaboramos con el colectivo editorial Moléculas Malucas, que da a conocer archivos digitales queer. En España, o aquí en concreto en Valencia, con la nueva institución llamada Armario de la Memoria, que desde la Generalitat da a conocer todos esos materiales invisibilizados y permite que las comunidades sexodisidentes tengan su propia historia, tengan su propia cultura material y su propia genealogía. Y esa es como un poco la ilusión que me mueve en el día a día a seguir investigando sin parar, de una forma un poco fanática. En el caso de mi investigación, la importancia de la divulgación científica reside en parte en proporcionar materiales que desmonten todas las tesis negacionistas según las cuales el franquismo o los regímenes dictatoriales no tuvieron una política particularmente represiva. Cuando uno visita los archivos y los expedientes de peligrosidad, la materialidad del archivo, el ver documento tras documento que de forma intrusiva, de forma violenta, documenta la vida privada de esas personas, forzando a familiares, amigos, vecinos, empleadores a testificar a su favor o en su contra, produciendo un efecto a largo plazo de desmontaje o de daño a las familias, a los lazos personales, denuncias entre las propias personas afectadas, etc. Podemos ver cómo la divulgación nos permite tener una conciencia histórica de cuál ha sido el daño y cómo podemos honrar esas vidas, mantenerlas vivas, darles un espacio en nuestras luchas y agendas actuales.
aparte, siendo un periodo reciente en el que yo trabajo, muchas de esas personas siguen reclamando ese reconocimiento y realmente que se ponga sobre la mesa sus demandas. En ese sentido, me parece que la divulgación científica, a través de encuentros con activistas, con estudiantes, con las personas afectadas en diferentes foros y la publicación en diferentes medios, tanto libros como revistas, como medios digitales, nos permite tener un efecto tangible sobre los debates sociales actuales.